Muy buenas, soy Carlos Blanco. Quiero comentarles algunos sucesos de actualidad, sucesos de alcance geopolítico mundial, sucesos que tendrán sus consecuencias, creo que nefastas, sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Les hablo desde España, desde el sur de Europa, muy cerca del Mediterráneo, demasiado cerca del Golfo. En el Golfo han tenido lugar en estas últimas semanas unos acontecimientos terribles. Estos acontecimientos se derivan de la agresión ilegal e injustificada que los Estados Unidos de América han llevado a cabo contra la República Islámica de Irán. Una agresión brutal que no está amparada en el derecho internacional, si es que tal cosa existe, no está respaldada por ninguna resolución de la ONU, no contó con el acuerdo de países aliados o de otros estados relevantes que tienen un poder de facto sobre el globo. Fue una agresión unilateral coordinada con la entidad sionista. En el fondo, esta agresión es la continuación de unas hostilidades que nunca se han interrumpido, protagonizadas por ese eje, ese tándem, esa unidad que es el imperio yanqui y la entidad sionista. De momento no se sabe muy bien si es que los cristianos sionistas son la misma gente que los judíos sionistas, si Netanyahu y su pandilla de fanáticos tienen a Trump chantajeado. No se sabe muy bien si el Estado de Israel o entidad sionista es una especie de prolongación del propio imperio estadounidense en Oriente Medio, o es que los sionistas, tanto cristianos como judíos, son los que gobiernan las cloacas y las profundidades de esta República Americana, que ha sido una pesadilla para la humanidad desde sus propios orígenes. El hecho es que estas últimas semanas, tras la agresión injustificada y brutal, el mundo ha aprendido muchas lecciones. El propio Trump y los propios norteamericanos y los propios líderes europeos, vasallos, deberían haber aprendido estas lecciones. La República Islámica de Irán, Persia, no es un estado bananero. Es un estado muy organizado, que tiene estructuras muy sólidas, diferentes de las que conocemos en Occidente, aunque no tanto como se dice, con unos valores compartidos en un alto grado, la moral alta y una estrategia de guerra asimétrica muy bien diseñada. Va a ser muy difícil que Estados Unidos salga indemne de esta metedura de pata. Va a ser muy difícil. Es un episodio que aún no ha concluido y que está mostrando las dificultades de este imperio para mantenerse. El imperio no va a desaparecer de la noche a la mañana. Se encontrará con rivales cada vez más serios, cada vez más decididos. El sur global despertará. El sur global está despertando y cuenta con unas palancas, unos pivotes, unos soportes que son las grandes potencias de China,
de la Federación Rusa y de manera más ambivalente, India. ¿Qué va a ocurrir en el mundo? No tenemos la bola de cristal, pero lo que parece es que los Estados Unidos van a ir iniciando más y más agresiones con vistas a ir midiendo sus fuerzas respecto a diferentes agentes. Intensificará la guerra híbrida, que es su gran especialidad. No es el combate con guerras convencionales, desde luego no es el combate en tierra, a cuerpo a cuerpo en tierra su especialidad. Los occidentales, especialmente americanos y judíos, no son nada buenos en este aspecto. Pero en la guerra híbrida sí. Esto incluye la creación de divisiones internas en los estados, la organización de guerrillas, de contras, de grupos terroristas, de grupos separatistas. Esto incluye el soborno, la compra de líderes, algo muy fácil en un régimen de partidos, en una democracia formal de partidos. Eso incluye la intervención en los medios de comunicación, la cooptación de líderes. También incluye la marginación de intelectuales, de activistas, de personas y de entidades que pueden ser un obstáculo al imperio. En España lo sabemos muy bien. España es un Estado intervenido incluso desde los propios tiempos de Franco. La intervención de los norteamericanos en España con el objeto de alinearnos de su parte, de ponernos bajo su cobertura, bajo su dominio, se remonta por lo menos al año 52, 53, cuando se iniciaron los contactos abiertos, oficiales, entre Estados Unidos y el régimen de Franco. Se cedió soberanía, se cedieron las bases. Hoy tenemos la base de Rota, que es una de las bases norteamericanas más importantes y está en suelo español. Es heredera de aquellos acuerdos entre Franco y los americanos, ¿no? La cesión de soberanía quizás sirvió para escapar del hambre. No tuvimos en España el Plan Marshall. La dictadura no podía continuar sin ese cordón umbilical que significaba la ayuda norteamericana. Pero esta ayuda norteamericana siempre ha sido, siempre fue, siempre es interesada. Supone el paso hacia un vasallaje. El vasallaje no fue total hasta llegar a la época del asesinato del almirante don Luis Carrero Blanco. Si don Luis Carrero Blanco no hubiera sido asesinado, supuestamente por ETA, pero vamos, se sabe que fueron manos dirigidas desde Washington, España hubiera sido un clavo, una espina en pleno occidente. La retaguardia de la OTAN no hubiera estado bien guardada para los americanos. Hubiera sido muy posible desarrollar la bomba atómica, esa especie de sistema preventivo para salvaguardar la soberanía nacional, que fue lo que intentaron los franceses, que fue lo que intentó De Gaulle, aunque el legado de De Gaulle está finiquitado hoy en día. España conoció muchas intromisiones en su soberanía nacional por parte de los americanos. Después del asesinato de Carrero Blanco,
hubo episodios muy oscuros en nuestra historia. He ahí el papel del emérito. Hay bastantes indicios que relacionan al emérito con los intereses norteamericanos. Nada menos que un monarca, nada menos que un jefe de Estado al servicio de un Estado extranjero, eso significaría alta traición. Todos los líderes políticos que hemos tenido en España, que han entregado secretos de Estado, de defensa nacional, de interés soberano español a una potencia extranjera, deberían ser investigados y, en su caso, juzgados de alta traición. Pero la historia de España es la historia de traición tras traición, una tras otra. La entrega del Sáhara fue como mostrarle la sangre al lobo. España tenía una provincia africana y la entregó sin tirar un solo tiro y sin pensar ni un solo momento en las poblaciones de ese territorio, los saharauis. A los saharauis les ocurrió como a tantos otros antiguos españoles, cubanos, puertorriqueños, filipinos. Quisieron salirse de un supuesto yugo que era España. Y como decimos aquí, de Guatemala fueron a parar a Guatepeor, porque tuvieron que experimentar terribles penalidades, genocidios, asesinatos en masa. Y los Estados Unidos siempre ahí detrás. Es más que probable que nuestra provincia africana, el Sáhara Occidental, haya sido entregado al sultanato marroquí bajo presión estadounidense. Luego los enigmas del golpe de Estado, 23F. De nuevo el papel del emérito. De nuevo el hecho de que España podría, en un momento dado, no vincularse a la OTAN. El hecho de que el presidente Adolfo Suárez, demasiado tarde, hubiera querido reservar la soberanía nacional frente a los manejos de los norteamericanos. Todavía hay mucho que aclarar del 23F. Se han desclasificado algunos papeles, pero esto es como siempre, ¿no? Se desclasifica lo que interesa, cuando interesa. Y el público nunca es conocedor completamente, de lo que ha quedado sin desclasificar, de lo que ha quedado todavía en los cajones o sencillamente ha sido destruido. Con posterioridad, la lucha del pueblo y del Estado español contra los violentos separatistas fue marcando muchos años la llamada transición y la llamada etapa democrática posterior al R78. ¿Quién alimentó a esos grupos separatistas? ¿Quién los sigue nutriendo, alimentando? ¿Por qué tanto olvido ante el tiro en la nuca, ante el bombazo, ante las matanzas, no solo de policías y militares, guardias civiles, sino de políticos también, de niños, de ciudadanos normales y corrientes, que pagaron con su sangre la violencia, una violencia justificada por motivos separatistas? ¿Quién alimenta el separatismo? No hay mejor manera de mantener un Estado de rodillas con la soberanía
disminuida, mutilada, que creando división dentro. ¿A quién benefician estos actos? ¿A quién? Evidentemente, un país es fuerte si consigue la unidad de su pueblo, si detecta a los traidores. Toda la deriva autonomista y centrífuga de España tiene seguramente mucho que ver con esa guerra híbrida que a nivel general los norteamericanos han mantenido contra Europa. Es realmente una variante local de esa guerra híbrida contra Europa. En la actualidad, la OTAN está revelando su verdadera faz. No es un sistema para defender a los estados europeos de agresiones que vengan del este. No, es un sistema para mantener a nuestros estados bajo control. La pertenencia a la OTAN aquí en España se nos vendió como una especie de seguro firmado. No pasaría nunca nada violento. No habría posibilidad ninguna de revoluciones violentas ni de actos separatistas, ni de nuevas invasiones marroquíes, porque lo del Sáhara, una vez que se entregó, es un hecho que se podría repetir con Ceuta, con Melilla, con las Canarias, con la propia Andalucía. Vuelvo a repetir que el lobo, si ya ha olido la sangre, vuelve a atacar. Y el lobo, si detecta el miedo y la debilidad, no da marcha atrás, todo lo contrario. Se abalanza a por nuevos trozos de carne. España está mostrando sus carnes. Tiene toda su parte sureña desguarnecida. Y la OTAN no es ningún seguro firmado para blindar y garantizar nuestra integridad nacional. Todo lo contrario, como ya he manifestado en un vídeo anterior, lo que bien puede ocurrir es que el sultanato de Marruecos sea elegido como gendarme de esta parte del Mediterráneo, la parte occidental. El gendarme, bajo las órdenes de los sionistas y bajo las órdenes de los yanquis, de gran parte del Magreb. El guardián del estrecho, el estrecho de Gibraltar, como todo estrecho, es una cabeza de puente. O el sur se europeiza, o bien lo que hay al norte del estrecho se africaniza. ¿Qué está ocurriendo? Que el propio estrecho y el propio sur de España y de Europa se africaniza. El gendarme es Marruecos. Un gendarme querido y contratado por israelíes y norteamericanos. En el contexto actual, en el cual la OTAN está mostrando su cara, no sirve para defender ni España, ni Italia, ni Alemania, no. La OTAN está sirviendo para mostrar objetivos a un posible agresor. Un agresor que va a responder en defensa propia. Si de Europa salen aeronaves o misiles en dirección al Golfo, del Golfo podrían venir ataques hacia aquí. La OTAN no está pensada para protegernos, para defendernos, no. Está pensada
como sistema de control de las patrias europeas. La OTAN está pensada sencillamente como un amparo legal, una cobertura de firmas y de papeles para que los Estados Unidos ocupen con sus botas todo el suelo de Europa. En caso de invasión por el sur, la OTAN no tiene previsto apoyar a España. ¿Por qué no se dice más esto? La OTAN no va a defender Ceuta y Melilla en caso de sernos estas ciudades arrebatadas. La OTAN no protegerá Canarias, no protegerá nada. La OTAN es un entramado institucional para justificar esa ocupación militar estadounidense. Los Estados Unidos odian a Europa. Les recuerda su remoto pasado. Aquellos colonos fanáticos que no querían en Inglaterra, en Escocia, en Alemania, se fueron para allá a crear una nueva Jerusalén. Ellos vieron en esa zona de América del Norte una nueva tierra prometida. Aquellos puritanos fanáticos se consideraban una de las tribus perdidas de Israel. No eran verdaderos europeos. Estos norteamericanos que lideran un imperio mortífero se hacen llamar descendientes de europeos cuando les interesa. Su mentalidad genocida existió desde el principio. Aniquilaron a casi todos los indios de América del Norte y a muchos de América Central. ¿Eso lo hicieron los españoles? Algunos se aniquilaron, evidentemente, pero no todos. Hubo mestizaje, hubo integración, aparte de muchos desmanes que no los discuto. Pero el racismo congénito de aquellos puritanos anglosajones, ni España, ni Rusia, ni China lo han manifestado de esa manera. Estamos hablando de imperios de muy distinta catadura, de muy distinta naturaleza. El imperio occidental, como lo llama el profesor Piqueras, es decir, Estados Unidos, la anglosfera y luego el cinturón exterior de vasallos infames entre los que nos encontramos nosotros, los españoles. Este imperio occidental es genocida y es racista congénitamente. No va a tolerar un retroceso en su poder. Cuando ese imperio se venga abajo, se va a venir abajo matando, destrozando, aniquilando. Cuentan con el botón de la bomba atómica. ¿Qué podemos hacer ante este panorama? Cuando estoy grabando este vídeo se habla de una tregua muy precaria. Una guerra que no ha terminado. Una guerra que se reiniciará con todo su salvajismo probablemente pronto. Es muy poco margen de maniobra que tenemos en países sometidos como España, como Italia, Alemania, Países Bajos. Es muy poco margen, poquísimo. Yo creo que los países menos atlantistas a nivel popular, menos rusófobos a nivel popular, deberíamos presionar todo lo posible a nuestros partidos políticos, a nuestra casta pseudo-democrática,
y obligarles a renegociar los tratados o a salirnos directamente de esta jaula, de esta prisión. Yo no veo movimientos en ese sentido. Se habla de la paz como si tuviéramos flores en la cabeza, como si estuviéramos en California en los años 60, en el Festival de Woodstock. No estoy hablando de esa paz, la de los hippies con flores en la cabeza. La paz a largo plazo, la paz crónica, no va a existir nunca en este planeta. El hombre es así, mientras haya estados, mientras haya vida civilizada, habrá guerra. Pero hay guerras y hay guerras. La paz armada de la que estoy hablando es la paz de unas naciones europeas soberanas que sean capaces de constituirse en un solo cuerpo, como un erizo. Nadie osaría acercarse a ese erizo. El erizo no te va a atacar. Es hora ya de que a los africanos les dejemos en paz. Es hora de que a los países asiáticos les dejemos en paz. Es hora de que a las repúblicas de Iberoamérica las dejemos en paz. Sin colonialismo, sin paternalismo, sin intervenciones injustificadas. En paz y solidaridad con todos los pueblos. Pero Europa tiene que ser un organismo con púas para que tampoco nadie se le acerque. ¿Y cómo echar a los americanos de aquí? Es que no va a ser fácil, pero tiene que haber unidad popular. Tiene que haber un cuestionamiento incesante de las instituciones multinacionales. Unión Europea, OTAN, la propia ONU, la propia UNESCO, la OCDE, toda esa bazofia hay que liquidarla y refundar unas nuevas instituciones. El pueblo, los pueblos de Europa, por su propia supervivencia, tendrían que unirse y tendrían que empezar una guerra sin cuartel a las propias oligarquías de los partidos y a las propias oligarquías económicas que sostienen a estos partidos. Es una tarea muy ardua. Pero mientras tanto, con tregua o sin tregua, el barril de petróleo se va a poner por las nubes. Por las nubes. Todo encarecerá. El empleo se irá volviendo más precario. El caos étnico en Europa será insufrible. Muchas ciudades serán ciudades selva, ciudades jungla, donde la convivencia sea imposible. El propio buenismo quedará totalmente desacreditado. Venga, que venga todo el mundo, que va a haber paguitas para todos. Eso se va a acabar. Los estados de Europa, si quieren ser soberanos, tendrán que avanzar hacia una economía, aunque sea a medias, planificada, no neoliberal. Una economía que podríamos llamar socialista, con monopolios de Estado, controlados democráticamente por el propio pueblo, no por los partidos. Control de la economía, empresa pública, sanidad y educación absolutamente centralizadas, justicia social, dureza en la aplicación de las penas, una justicia que funcione, una justicia severa y popular, una comunidad organizada. Los pueblos tendrán que organizarse al margen de los partidos y al margen de los sindicatos subvencionados. Y una presión constante sobre las bases. Que a esta gente invasora se les haga imposible seguir existiendo un día más en nuestro suelo. Que tengan miedo de estar aquí.
que estén pensando una y otra vez en hacerse las maletas, diciendo, no es nuestra guerra, no es nuestro suelo, ¿qué hacemos aquí? Que lo sientan, que lo piensen, hay que echarlos. Bien, después de este programa y de estas reflexiones, que ahora mismo pueden parecer utópicas, les dejo con la reflexión, también con las críticas hacia mis palabras, pero piensen en una cosa, estos momentos que vivimos son momentos históricos, son momentos decisivos. La Europa que vamos a conocer en los próximos 10 o 20 años no se parecerá nada a la Europa histórica que hemos dejado atrás. Nada. Nada. Y tenemos que estar preparados. O tomamos las riendas, o seremos realmente un campo de batalla, en todos los sentidos. Nos meterán en estas guerras mundiales fragmentadas y nos introducirán el caos migratorio, el caos étnico, el caos social, el caos económico. Los Estados Unidos van a sobrevivir generando este caos en Europa. Su auge es a costa nuestra. Nuestro auge será a costa suya. O unos u otros. Suma cero. Es el momento de decidir, sí, el momento de organizarse. Muchas gracias por sus palabras. Perdón por escuchar mis palabras. Se despide de todos ustedes Carlos Blanco. Hasta la próxima.